A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, The Spirit el scrutinizes Espíritu lo sondea even the todo, depths of God. incluso lo profundo de Dios. Who knows ¿Quién what conoce lo íntimo del hombre sino el the espíritu del that hombre is within? que está dentro de él? Verily, Pues lo everyone mismo, knows what lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. we have not Y received nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo. that we may Es understand el the things espíritu which que are viene de Dios para que possible. tomemos conciencia de los And we dones speak de about Dios. them not with words taught Cuando by explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una locura. No es capaz de percibirlo porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al inicio de nadie. The Lord is just. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. The Lord is gracious and El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno, es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que expliquen tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El gobierno es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Alleluia, alleluia, alleluia. A great prophet has risen in our midst. Ha surgido en nuestro medio un gran profeta y Dios ha visitado a su pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus went down to En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. in the synagogue. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, And he cried, y se puso a gritar a voces: What have you to ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? have you come to? ¿Has venido a destruirnos? I know who Sé quién eres, Holy One el of Santo de Dios. Jesus rebuked. Jesús lo intimó: Be quiet. cierra la boca y sal. Then the demon El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, out of him. pero salió sin hacerle daño. They were all amazed Todos comentaban, estupefactos: ¿qué tiene su palabra? about his word. Da órdenes con autoridad y poder Unclean a los espíritus inmundos y salen. and news of him Noticias de él
iban llegando a todos los lugares de la comarca. Today's section from Hoy la sección tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, deals with an tiene que ver con part of the una parte sumamente importante de la vida de nuestra fe, He is dealing with, in one sense, lidiando, por cierto modo, con una enseñanza que Cristo, nuestro Señor, había dado en el Evangelio según San Juan, sobre todo en el capítulo 14 y 15, 16 y 17. Allí nuestro Señor prometió a los apóstoles dos cosas. Primeramente, yo tengo que liderarles, partiré, pero no les dejaré huérfanos. Les daré, sin embargo, el Espíritu de la verdad. and he goes Y él prosigue a decir algo muy importante que subraya la enseñanza de San Pablo hoy. Y es que todo that Jesus has lo que Jesús tiene from the Father, proviene del Padre. and Y all to the él se lo da todo el Espíritu. very important Esto es algo muy importante understanding of para nosotros comprender por qué enseñamos la doctrina de la Santa Trinidad. the Trinity. Y que es que en la Trinidad, en su vida interna, cada persona constantemente está dando todo de sí mismo a otra persona. Self-giving, Esta totalidad de dar de sí mismo, que lo que tiene se lo da al Hijo, pero el Hijo no retiene esto, sino que lo devuelve, y el Espíritu Santo comprende esto que Él recibe también todo. Y cuando decimos todo, no es an inheritance una herencia we might give que nosotros quizás demos a nuestros hijos, everything to. sino que diríamos nosotros, yo daré todo esto a mis hijos. No, We mean that con God, todo significamos que Dios da todo lo que existe, that is todo conocimiento que está más allá incluso del universo, everything that is infinite, todo lo que es infinito, their love. particularmente su amor. And that is Y esto es algo que constantemente se derrama. then we can Entonces podemos comprender en vista de esto all is que lo que San Pablo dice aquí, a causa de que self. ese mutuo dar It is possible for the Spirit es posible para el Espíritu, por lo tanto, el conocerlo todo lo de Dios. alone Él to understand. tan solo comprende todo acerca de Dios. And Y we don't. nosotros no. But the good news Sin embargo, lo bueno that Jesus es Christ que Jesús promised to give prometió that darnos a nosotros ese mismo Espíritu Santo, that this y que este Espíritu Santo into all nos conduciría hacia toda la verdad, como nuestro Señor dice. with that promise. Jesús, Holy Spirit con esto prometió Él que el Espíritu Santo sería quien nos daría la verdad. Nosotros regresamos. something that's very important. Algo que es muy importante también para nosotros, para tener presente, para que no nos dejemos ir, es que el Espíritu Santo tiene la verdad infinita. Nosotros tenemos una mente finita, por lo tanto nosotros What our small entenderemos lo que nuestra pequeña mente of grasp. es capaz de entender. Don't comprehend. Nosotros no infinity. comprendemos la infinidad. We don't get Nosotros no everything that God has. lo entendemos todo lo que tiene que ofrecer Dios. Y esto es algo muy importante, Keep ourselves ya que nos mantengamos a nosotros mismos en perspectiva y que por lo tanto mantengamos el misterio de Dios en perspectiva, because porque mysteries of God. estos misterios de Dios también son infinitos. And we will
y que nosotros obtendremos tanto como podamos de ellos. Como, por ejemplo, un niño conseguirá tanto como pueda acerca del universo, pero tiene un límite, y que incluso los físicos están aprendiendo cada vez más, no importa lo ingeniosos que sean, siguen entendiendo pequeños pedacitos, y eso es tan solo el universo. Cuando estamos lidiando con los misterios de Dios, nosotros estamos dando misterios que están más allá incluso del poder del universo. Por lo tanto, mantengámonos a nosotros mismos en nuestras pequeñas mentes en ese tipo de perspectiva, y esto es algo bueno. Sin embargo, al mismo tiempo que nos mantengamos en perspectiva, San Pablo está lidiando con una situación de una nueva comunidad cristiana viviendo en una ciudad que fue infame por su pecado en su época. Llamarle a algo un corintio significaba que eran personas lujuriosas y formaban parte de su renombre. Y lidiar con esos nuevos cristianos, para eso él también está lidiando con el hecho de que el Espíritu Santo está conduciéndoles a la verdad, a otra verdad. San Pablo les ha revelado mucho, pero todavía, aún así, había mucho que aprender. Ellos tenían mucho que aprender por las Sagradas Escrituras, la vida de Cristo, acerca del significado de la fe. Es más, esta primera carta a los Corintios es el tercer libro del Nuevo Testamento en que en realidad ha sido escrita. San Pablo había escrito primero y segundo Tesalonicenses, y esta es la tercera. Incluso antes de escribir los evangelios habían sido aprendidos de memoria y habían sido pasados en la forma de tradición oral. Pero a principios de los años 50 posiblemente todavía no habían sido escritos. Por lo tanto, hay mucho más que aprender decididamente. Y el problema para estos cristianos en cuanto a vivir en un mundo muy lujurioso, que tenía su propia habilidad para decir, no hay mucha diferencia de nuestro mundo, ustedes hagan lo que quieran, siempre y cuando paguen esto y no lastimen a nadie demasiado. Lo que quieren hacer, háganlo. Y siempre hubo diferentes clases de vicios sexuales, que era conocida Corinto por esto. Era una ciudad puerto doble, que lo que sucedía era que los barcos venían o del este o del oeste a este pequeño istmo. Los barcos se sacaban de la agua, se les ponía en rodillas y se les pasaba por el istmo por profesionales. Y eso significaba que los marineros no tenían nada que hacer entre el entrar y salir del istmo. Por lo tanto, encontraron algo que hacer y había muchos profesionales para ayudarles a encontrar algo que hacer. Por lo general, el tipo de cosas que uno hace en un lugar extraño en que nadie le conoce a uno. Y eso es lo que les interesaba a ellos, y a los locales sacaba mucho dinero de ello, pensando que el pecado era anónimo y por lo tanto que nadie sabría lo que estaba haciendo y que se podría salir con la suya. En la cultura en que la gente piensa que pueden salirse con la suya con casi cualquier cosa, San Pablo está diciendo que tú has recibido el Espíritu de Dios y Él va a ser aquel que te ayudará a discernir lo que significa que es la forma de hacer las cosas de Dios, lo que es la norma de Dios para lo correcto y lo malo, para la verdad y la mentira, y que Él va a corregir
el mal comportamiento que ellos tomaron por sentado, que era su costumbre, era la forma en que su sociedad local era una sociedad que era más floja, aún más que las otras ciudades del Mediterráneo, y que esto será algo juzgado, de manera que el hombre natural no te comprenderá. The man, and as a matter of fact, El hombre es más, esta traducción dice el hombre natural, es el hombre de la carne. the man of the flesh will El hombre de la carne no será capaz de comprenderlo porque el hombre de la carne no recibe el Espíritu de Dios. and therefore he Y por lo tanto, él solo discierne las cosas mediante la carne, la asunción natural de la personalidad natural, la aserción de la cultura natural en la sociedad. Esas son las cosas que tomamos por sentadas and these are y que estas van a ser juzgadas por nosotros and wrong. como correctas o no. It will seem Parecerá a la gente de la carne que estarán de mentalidad estrecha, que juzgarán cosas a las que se llama lujuriosos por Dios y que worst things you can do una de las cosas peores que puede hacer en ciertas culturas, inclusive en la nuestra, es decir, a ti te gusta juzgar. Sin embargo, eso es exactamente lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros, es decir, la capacidad para juzgar lo que está bien y lo que está mal. Christ our Lord Cuando Cristo, nuestro Señor, clearly and decididamente y fuertemente say, judge dice, no juzgues, judge by the a no ser que te juzgarán por la misma norma. is referred Él está refiriéndose a la incapacidad de nosotros con estas pequeñas mentes que tenemos para juzgar si alguien ha sido condenado por Dios o no. we can't say Nosotros no podemos decir alguien va al infierno o no, y la iglesia a lo largo de los siglos ha sido muy cuidadosa en no decir quién está en el infierno o no. La iglesia discernirá a los santos que están en el cielo por los favores que Dios les ha dado, pero no tenemos una lista similar de la gente que está en el infierno. Esa no es nuestra capacidad para comprender ni para juzgar. but what we can Sin embargo, lo que sí podemos discernir es el comportamiento que el Espíritu Santo revela por medio de las Escrituras the kinds of y que es el tipo de enseñanza que Cristo nos da a nosotros en los Evangelios what is en cuanto a que es algo infernal o no. cannot say No podemos decir que un individuo está en el infierno, pero sí podemos decir este comportamiento es lo que el Señor ha dicho que te conducirá al infierno. Y mientras más espiritual dentro de la iglesia sea, grandes santos y teólogos que no tan solo tuvieron buenos intelectos, sino que también we're deep people of eran personas de profundidad del espíritu, so that they understand por lo tanto pudieron comprender no tan solo lo externo de lo que Dios prohibió o requirió, sino que mientras más comprendían y meditaban y fueron conducidos por el Espíritu Santo, más profundamente comprendieron la sabiduría de lo que Dios dijo. now in our Ahora, society en nuestra sociedad actual, nosotros tenemos hombres, muchos y muchos retos para lo que es la sabiduría que el Espíritu Santo reveló. Acerca de muchos niveles there is a hay un creciente antagonismo entre la iglesia de Dios growing y un tremendo temor que crece acerca del hecho de que con frecuencia están mucho más dispuestos en nuestra sociedad a atacar a los cristianos por su an attack posición moral y atacar a la iglesia cristiana, particularmente la católica, por su then they
posición moral y entonces están dispuestos a llamar terrorists los islamistas terroristas islamistas a ellos, mientras más temor tengan de nosotros, than they are con frecuencia de los islamistas que de los islamistas, de manera que no llamarán un acto de terror lo que es. like the use of Por ejemplo, el uso de desastres hechos por el hombre en vez de islamistas terroristas no ocurrirá, sino que lo harán con frecuencia por temor, por esa incapacidad del hombre natural de lo que se está diciendo acerca de la iglesia, y ellos temen más lo que tenemos que decir nosotros acerca being between a man del matrimonio entre un hombre y una mujer, about the inherent entre necessity of protecting la necesidad inherente de proteger la vida desde el concepto hasta la muerte natural. Eso le temen. Temen de lo que vamos a decir acerca de el ser and they want to make that borracho o de usar drogas y quieren hacer a esto aceptable. Temen all sorts of things también todo tipo de cosas que tenemos que decir what is acerca de lo que se requiere en lo que a la justicia se refieren, hechos por pueblos que son dueños de negocios o la gente que trabajan con ellos, de manera que la justicia es algo mutuo entre el dueño y el obrero, they don't just get y que no sencillamente se les da la oportunidad de salirse con la suya, sino que tienen que actuar de acuerdo con principios de lo correcto y de lo no correcto, sean de compañías o trabajen para ellas. kind of Este tipo de crítica es algo que mucha gente que son de la carne no quieren. Sin embargo, to understand when pueden comprender cuando hablamos the things acerca de las cosas de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Si pensamos que tienen resistencia a lo que tenemos que decir acerca de la moralidad, entonces lo que decimos acerca de los sacramentos y del papel que desempeña el Espíritu Santo, que anima a la iglesia, esto es algo mucho más allá de ellos, our task de nuestra tarea. Nuestra tarea va a ser una, es decir, nosotros buscaremos ahondar nuestra vida de oración para que tengamos una mayor relación con este Espíritu Santo, para que nosotros comprendamos más de las cosas de Dios en lo que a morales y doctrinas se refiere, don't see oh y maybe que no veamos o quizás no debemos llegar a un acuerdo con la gente de la carne. this is something that Esto es algo que quizás no hagamos. we must seek the wisdom Tenemos que buscar la sabiduría que el Espíritu Santo revela by y vivir de acuerdo con ella. we will judge Juzgaremos wisdom by what's esa sabiduría por lo que se nos revela en las Escrituras, en la tradición secular y en el magisterio de la Iglesia, pero también buscaremos ir cada vez más profundamente a estas verdades, so that we will para que nosotros seamos un contratestigo, como dijo San Pablo, a los corintios que fueran en su propia sociedad.